Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy tenemos la carta a los Filipenses, versículo 21 al 24, que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí una obra fructífera, no sé entonces qué escogeré, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de soltar las amarras y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Una de las preguntas que es recurrente para muchas personas es: ¿qué sucede cuando morimos? Esto todavía se vuelve más presente cuando nosotros estamos de repente por enfrentar la muerte, o hemos visto a algún familiar, un ser querido, o alguien muy mentado que parte para el más allá. Entonces, la gente resulta intentar diferentes respuestas. Algunos, quizá intentando ser científicos, mencionan que el cuerpo es simplemente un organismo biológico y una vez que muere, simplemente allí acaba todo, no hay más allá. Otros tendrán perspectivas distintas. De repente los musulmanes piensan en un vergel donde cada musulmán fiel tendrá muchas mujeres. Otros piensan, sin embargo, que su alma simplemente sale del cuerpo y se funde con todo el universo y todas las cosas. Otros en un nirvana. Hay creyentes inclusive que creen que sí, efectivamente el alma supervive, pero simplemente se queda dormida a la espera del fin de los tiempos. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Si nosotros somos creyentes y somos cristianos, entonces es muy probable que tengamos, y debería ser así, a la Biblia como nuestra fuente y norma de fe. Y es en ella donde intentaremos encontrar respuesta. Por eso es que hemos escogido este verso, donde nos da una pequeña mirada, aunque muy escueta, a lo que está sucediendo después de que cada uno muere. Y el apóstol Pablo entonces nos dijo en este verso que para él morir es ganancia. Lo decía así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí una obra fructífera, no sé entonces qué escogeré, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de soltar amarras y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por vosotros. Este pasaje nos va a responder entonces esa inquietud que tenemos respecto a qué sucede en el más allá. Pero también quiero que entendamos un poco al pasaje y su contexto. El apóstol Pablo se encontraba encarcelado, estaba en prisión. Los filipenses le habían hecho llegar una ofrenda importante para que pudiera sostenerse durante ese tiempo. Y Pablo en esas circunstancias estaba esperando en realidad el veredicto final de un juicio. Él sospechaba que iba a poder salir libre de este juicio y volver a encontrarse con los filipenses y las demás ovejas del rebaño. Pero por otro lado, en algunos momentos pareciera también considerar la variable de que pudiera ser condenado a muerte. Por eso en el pasaje habla de la muerte en sí. Y es en esas circunstancias donde él nos deja algo de luz de lo que él considera como rabino, como apóstol del Señor Jesucristo, que sucede después de la muerte, esta verdad bíblica. Y entonces utiliza tres expresiones que son las que he escogido para poder especificar la respuesta a la cuestionante. Y la primera idea es que para él morir es ganancia. Nos está dando luces. Morir es ganancia. Lo siguiente que ha dicho es que estará con Cristo. Y la tercera gran cuestión que utiliza es que especifica con un aumentativo, es muchísimo mejor. Entonces, tres ideas se desprenden. ¿Qué sucede cuando pasamos el umbral de la muerte? En el caso de los creyentes, el apóstol dijo que era ganancia, era estar con Cristo y era muchísimo mejor. Dice que es ganancia, lo cual inmediatamente nos hace suponer que si uno tiene cierto patrimonio y sucede algo y ese patrimonio se incrementa, ese excedente adicional, ese superávit, es ganancioso. Y el apóstol está considerando eso. Hasta ahí él es un apóstol ejemplar. Ha sufrido por Cristo, está sufriendo inclusive en la cárcel por causa del Señor. Se le podría llamar un hombre bienaventurado. Es sapientísimo en muchos aspectos. Es un ejemplo, un modelo de creyente. Y sin embargo, al morir, él experimentará un estado en el cual
su patrimonio se incrementa, hablando metafóricamente. Es decir, estará en un estado en el cual ha sufrido un incremento favorable de los beneficios que tenía hasta ese momento. ¿Qué sucede con las almas entonces cuando mueren? Estas almas sufren un beneficio adicional en comparativa al tiempo presente. La segunda cuestión que he mencionado, y quizá la más importante, es que dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y en esta expresión definitivamente el apóstol Pablo tiene un cuadro mental en el cual está diciendo que al morir irá con Cristo. Y en esto me quiero concentrar. ¿Qué sucede entonces cuando las almas parten del cuerpo, superviven y siguen entonces a un estado en el cual tienen comunión directa con el Señor Jesucristo? Quiere decir que pueden conversar con Él, lo pueden observar, pueden pasear con Él, pueden conocerle, pueden interactuar con Él. Por lo tanto, el partir involucra la experiencia de ver cara a cara al Señor y tener comunión con Él. Nos recuerda ese pasaje de los evangelios cuando el Señor está en la cruz y uno de los ampones que había sido crucificado le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Él le dice: esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Estas dos expresiones, entonces, la de Pablo, que dice estar con Cristo, y la de estarás conmigo en el paraíso, se juntan para darnos este matiz clarísimo de la doctrina del estado intermedio. Las almas, cuando salen del cuerpo de la muerte, van a la presencia de Cristo e interactúan con Él y tienen comunión estando vivos. Y la tercera idea es muchísimo mejor. Partir es muchísimo mejor para el creyente. Me gusta el aumentativo, es muchísimo mejor, nos indica. Esto quiere decir entonces que el apóstol, al comparar cualquiera de las experiencias que hubiera tenido, fueran buenas, fueran intermedias, fueran las mejores que haya tenido, definitivamente quedan opacadas cuando viene este deslumbre de la experiencia de estar por fin en la vida eterna y tener comunión con el Señor Jesucristo y quedar a la espera del momento cuando llegue el juicio final, la resurrección de los santos y el establecimiento del estado eterno. Entonces, si nos preguntábamos qué sucede cuando llega la muerte, las almas superviven, los creyentes experimentan algo a lo que podríamos llamar ganancia, están con Cristo y en una experiencia muchísimo mejor. Ahora quiero de todos modos enfocarme en la parte práctica. No tiene sentido solo que hablemos de teoría, sino que veamos cómo podemos ir aterrizando eso hacia nuestra vida personal. Y algunas ideas salen a la luz. La primera, el amor. Yo veo que Pablo dice ir para allá es muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Y solo puede sentirse eso cuando uno ama verdaderamente a aquella persona a la que va a su encuentro. Y en ese sentido, Pablo ama al Señor y nosotros aprendemos inmediatamente que también debemos amar de esa manera. Es el primer punto de reflexión. Lo otro es creer en el más allá. El apóstol Pablo en ningún momento pone en duda la posibilidad de sobrevivir, o mejor dicho, supervivir a la muerte. El alma va con Cristo. Y en esas circunstancias el apóstol Pablo no pone en duda la situación. Entonces creamos que hay un más allá, es lo que nos están indicando las Escrituras. Por otro lado, también podemos observar que esta descripción del más allá para Pablo pasa por lo menos algunas ideas. Las almas no están durmiendo, están en comunión y en goce, es lo que indica con el Señor Jesucristo. Nos indica a la vez que las almas superviven, no que hay un aniquilacionismo. El alma no deja de ser, no desaparece ni se funde en el nirvana. Tampoco simplemente deja de existir como mencionábamos, no, supervive y está lúcida. Tampoco entra a un lugar para purgar penas y terminar de perfeccionarse. No, el apóstol simplemente indica un fin drástico y un cambio de circunstancia. Aquí no hay un área donde uno todavía pudiera ir puliendo o sufriendo por un tiempo, de repente salvarse eternamente, como propone la doctrina del purgatorio, la cual no es bíblica en este caso. Entonces, vemos que simplemente nos describe al alma participando de la comunión con Cristo
en un estado en el cual se encuentra mucho mejor que en el estado presente. Estas circunstancias superiores y muchísimo mejores también nos llenan de consuelo. Nos llenan de consuelo porque sabemos que aquellos personajes que amamos, que partieron en los brazos del Señor, en la fe cristiana, están ahora disfrutando de la presencia de Dios en una circunstancia gananciosa para ellos. Esto nos debe llenar de consuelo, ¿verdad? Porque aunque los quisiéramos tener con nosotros, lo cierto es que ahí están mucho mejor. Es muy probable que no quisieran venir para acá, no porque no nos amen, sino porque la condición que tienen es insuperable. No hay nada que lo pueda superar en este caso. Y entonces esto deriva quizá en la última reflexión de provecho, y es que nos enseña a ser fieles también a nosotros. ¿Por qué? Porque los beneficios que he mencionado son beneficios que están destinados al que cree en Cristo y vive para Él. Y en esas circunstancias entonces se espera que nosotros seamos fieles para poder llegar hasta el final de los tiempos. El Señor Jesucristo nos auxilia, sí, pero requiere de nosotros fidelidad, y entonces podremos decir con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancioso. Así que después de haber visto todas estas cosas, yo creo que es momento de plantearle a usted un desafío. Hay algunas preguntas que quiero que usted reflexione ahí en su lugar. ¿Puede usted creer en el más allá? ¿Que las almas superviven a la muerte del cuerpo, conforme nos enseña la Biblia? Por otro lado, es tal el amor que usted tiene por Cristo que en efecto le resulta beneficioso, le resulta apasionante y anhela ir a la presencia del Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo le resulta indiferente. Este pasaje le aporta consuelo. ¿Está sufriendo usted la pérdida de alguien, de un ser querido, ese distanciamiento, ese vacío? Este pasaje debería consolarlo, porque puede meditar en los beneficios de su ser querido ahora que está en la presencia del Señor Jesucristo. Y finalmente, me pregunto si usted ha comprendido que esto a la par es un llamado a la fidelidad, convenciéndonos a través de estas recompensas, de este favor de Dios, de vivir en su presencia de una mejor manera, en ese lugar que es muchísimo mejor. Le invito entonces a reflexionar sobre estas cosas y a tomar decisiones también. Y concluyo entonces. ¿Qué hemos dicho? Hemos estado buscando la respuesta a qué pasa después de la muerte. Este pasaje que leíamos en Filipenses capítulo 1, versículo 4, quizás no tiene toda la respuesta. Deberíamos seguir estudiando más cosas de la Biblia para poder hacernos una idea más amplia de la doctrina, pero ha aportado mucho para nuestra comprensión. Este pasaje destacó la superioridad del estado intermedio, compararse con nuestra experiencia presente. Este pasaje nos ha mostrado lo hermoso que es partir hacia Cristo, porque con Él estaremos mucho mejor, es lo que nos dice el pasaje. Pero como vimos, es un desafío también y a la vez una herramienta terapéutica. Terapéutica porque nos da consuelo con respecto a los que partieron. Un desafío también para nosotros porque tenemos que ser fieles a Cristo para ir hacia allá. Y por qué no pensar también en encontrarnos, no solo con el Señor, sino con aquellos personajes que tanto amamos y que ahora echamos. ¿Será usted fiel al Señor hasta el final? Que así sea, mis amados hermanos. Oramos. Señor bendito, gracias por esta preciosa palabra. Gracias porque nos das esperanza de que viviremos en el más allá, y también que serán establecidos cielos y tierra nueva al final del tiempo, después del juicio, donde podemos vivir para siempre con nuestros cuerpos físicos también en tu santa presencia, en paz y en cosas eternas. Dios bendito, en el nombre de Jesús te pedimos por los que sufren, para que con esta doctrina haya un consuelo a sus almas. Dios bueno, fortalece nuestra fe y fortalécenos también para que podamos ser perseverantes conforme hemos aprendido y reflexionado en este mensaje. Gracias, Señor.
Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra.